Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud y muy juiciosos estudiando. Entonces vamos a realizar una explicación de la guía número 2 para el grado 10º. La guía número 2 inicia con el tema de razones trigonométricas. ¿Listo? Las razones trigonométricas las vamos a trabajar para un triángulo rectángulo. Solamente se trabaja para triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo recto o de 90 grados. Para los demás triángulos no se utilizan las razones trigonométricas. Para los demás triángulos utilizaremos lo que más adelante llamaremos teorema del seno y teorema del coseno. ¿Listo? Entonces, razones trigonométricas solo se utilizan para triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Recordemos que todo triángulo se compone de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Vamos a mirarlo en el tablero. Entonces, vamos a dibujar un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Listo, entonces dibujemos nuestro triángulo rectángulo. Pues recordemos que debe tener un ángulo de 90 grados. Acá, siempre que sea un triángulo rectángulo, se caracteriza porque le pintamos el ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, tenemos acá nuestros 3 lados. 1, 2, 3 lados. Tenemos 3 ángulos. 1, 2 y 3, el ángulo de 90. Y 3 vértices. 1, 2 y 3. Vamos a llamar a este ángulo, vamos a utilizar una letra del alfabeto griego, la letra alfa, y al otro ángulo una letra del alfabeto griego beta. Entonces, este va a ser la letra griega alfa, así se dibuja la letra griega alfa, y este la letra griega beta. ¿Listo? Las razones trigonométricas son todas las posibles razones que se puedan hacer entre los ángulos de ese triángulo. ¿Listo? Todas las razones, es decir, todos los fraccionarios, por así decirlo, que se puedan formar con los lados. Entonces vamos a llamar, a ponerle nombres a los lados, a bautizar los lados. Vamos a llamar a este lado a este lado B y a este lado C. ¿Listo? Por lo general, recuerden que ya en cursos anteriores usted ha visto que a estos dos lados se les llama catetos, como es un triángulo rectángulo, y a este lado más grande se le llama hipotenusa. ¿Listo? Catetos e hipotenusa. Y recordar que también se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces a este llamémoslo hipotenusa y simbolicémoslo con la letra H. A este va a ser el cateto 1 y este va a ser el cateto 2. ¿Listo? Bueno, si usted mira, vamos a hacer todas las posibles razones que existan. ¿Listo? Entonces usted podría decir la H y la C1. Podría llamarla la razón 1. Entonces podríamos decir que la H y la C2. Podría llamarla la razón 2. Podríamos decir que C1 y C2. Y a esto la razón 3. O podríamos voltear todo eso. En lugar de que C1 esté abajo y la H arriba, podríamos decir que C1 arriba y H. Esta llamémosla la razón trigonométrica 4. Podría ser que la C2 arriba y la H abajo, la razón 5. Y podría ser que C2 arriba y C1 abajo, y esta sería la razón 6. Son 6 las razones trigonométricas que se desprenden de un triángulo rectángulo. Es decir, son 6 todas las posibles combinaciones que yo pueda hacer entre dos lados del triángulo. ¿Listo? Para darle mayor forma
a estas 6 razones trigonométricas vamos a bautizarlas. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero que todo de las razones trigonométricas para un ángulo. ¿Listo? Ya sea para este ángulo alfa o ya sea para este ángulo beta. Entonces, vamos a empezar a trabajar con este ángulo alfa. Si yo trabajo con este ángulo alfa, este que está aquí, el que yo estoy mirando, si me ubico acá y lo observo hacia allá, ese ángulo sería el lado opuesto. Este lado es el ángulo opuesto. Entonces vamos a llamarlo el opuesto. ¿Listo? Y este que está acá pegado, que lo toca al ángulo con el que voy a trabajar, vea, lo está tocando, lo vamos a llamar adyacente. Este es el opuesto. El lado opuesto y el lado adyacente. Esta es la hipotenusa o la distancia. En algunos libros aparece que esta es la distancia, porque aparece como la distancia o norma que tiene el triángulo rectángulo. ¿Listo? Donde aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Listo? Entonces llamémoslo a este hipotenusa o distancia. Llamémoslo distancia o hipotenusa. Distancia o hipotenusa. O hipotenusa. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la primera razón trigonométrica. Entonces la primera razón trigonométrica vamos a ver que es opuesto sobre distancia. La otra razón trigonométrica va a ser el adyacente sobre la distancia o hipotenusa, como usted la quiera llamar. La otra razón trigonométrica va a ser el opuesto con el adyacente. ¿Listo? A esta razón trigonométrica del opuesto sobre la distancia la vamos a llamar el seno del ángulo alfa. A la razón trigonométrica de A sobre D la vamos a llamar coseno del ángulo alfa. Y a la razón trigonométrica O sobre A la vamos a llamar tangente de alfa. ¿Listo? Pero recuerde que también podemos voltearlas. Entonces, si volteamos la tangente, la vamos a llamar cotangente. Y va a ser A sobre O. Si volteamos el coseno, se va a llamar secante. Y va a ser D sobre A. Y la de seno, vamos a voltearla y vamos a llamarla cosecante, que va a ser D sobre A. ¿Listo? Entonces, recordemos nuevamente sus nombres. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa, cosecante de alfa. Si invierto, si volteo la tangente, me queda la cotangente. Si invierto o si volteo el coseno, me queda la secante. Si invierto o volteo el seno, me queda la cosecante. Tener cuidado que muchos tienden a confundirse de que voltear el seno da secante. O no se vayan a confundir con eso. Voltear el seno o recíproca del seno es cosecante. Recíproca del coseno es la secante. Bueno, esas son las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Vamos ahora a verlo en un ejemplo práctico, es decir, donde le vamos a dar valores al triángulo rectángulo. Entonces, vamos a suponer que tengo un triángulo rectángulo acá. Tiene 3 cuadritos acá, tiene 4 cuadritos acá, y esta es la hipotenusa. Acá está el ángulo de 90 grados, ¿listo? Nuestro ángulo recto o de 90 grados. Este va a ser el ángulo alfa y este va a ser el ángulo
beta. Entonces recuerden que por el teorema de Pitágoras yo puedo calcular la hipotenusa de este triángulo. Recuerden que hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, que la hipotenusa al cuadrado va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, que la hipotenusa al cuadrado va a ser 9 más 16. Tener cuidado que en muchas partes del mundo algunos estudiantes dicen que 3 al cuadrado es 6. ¿Listo? Entonces, recordar, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado va a ser 16 más 9, 25, y la hipotenusa va a ser la raíz de 25, en este caso sería 5. Es decir, que esta hipotenusa en este triángulo vale 5. Vamos entonces a calcular las razones trigonométricas para alfa. Entonces, el seno de ese ángulo alfa va a ser opuesto, míralo acá, opuesto, 3, opuesto, sobre hipotenusa o distancia, 3/5. Si usted hace la división, 3/5 es lo mismo que 0.6. El coseno del ángulo alfa. El coseno es adyacente, 4, sobre hipotenusa o distancia, 4/5. Si usted hace la división en la calculadora, 4/5 es 0.8. Y la tangente del ángulo alfa, que sería el opuesto, 3 sobre el adyacente, 4. Y esto daría 0.75. ¿Listo? Pero también puedo hacer las recíprocas de esas razones trigonométricas. La recíproca de la tangente es la cotangente. Y es invertir aquí. 4 arriba y 3 abajo. Si hacemos 4/3 en la calculadora, 4 dividido en 3 sería 1.33. La recíproca del coseno es la secante. Entonces, secante de ese ángulo alfa va a ser 5/4. Y 5/4 sería 1.25. La recíproca del seno es la cosecante y sería 5 dividido entre 3 o 5/3. Y eso nos da 1.6666. Y esas serían las razones trigonométricas para el ángulo que tiene sus lados 3, 4 y 5. Espero y cualquier duda será aclarada por medio del WhatsApp. Muchas gracias.